Vamos a iniciar la segunda de las comunicaciones. Recuerden lo que hemos estado diciendo durante estos días, el que quiera formular preguntas por escrito y luego al final, en una mesa de debate que vamos a tener de intercambio, pues las planteamos, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos ahora con nosotros a Manuel Perdomo, que disertará sobre la piel oculta de la arquitectura. Manuel Perdomo es licenciado en Bellas Artes en la especialidad de restauración por la Universidad Complutense de Madrid. Ha estado como inspector de patrimonio histórico del Cabildo de Lanzarote desde el año 1990 hasta el 2010 y en la actualidad es profesor y director de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos Pancho Lassa. Profundo conocedor del patrimonio cultural de Lanzarote, ha impartido conferencias en distintas instituciones de la isla. Tiene la palabra Manolo Perdomo. Un momentito. Vale. No. Esa es. Ahí lo tiene. Vamos arriba ya. Vale. Muy buenas tardes. Gracias a la Fundación por su invitación y sobre todo por la confianza de que pueda llegar a decir algo que interese al público. Un comentario a la ponente anterior. El otro día fui a un supermercado de una cadena muy importante, está instalada en Lanzarote, y después de una obra que han hecho de reforma, me encontré una sorpresa no agradable. Toda la fruta y toda la verdura viene envasada incluso por unidades. Una cuestión de higiene aparente, pero se queda uno traspuesto con lo que es impresionante. Me planteaba sobre el tema que quería tratar, la piel oculta de la arquitectura. Esta mañana, mirando prensa de hace algunos años, encontré un artículo que no conocía, donde hacía referencia a este tema también como la piel. Me hizo gracia porque se percibe así desde otros ámbitos. Voy a hablar realmente de revestimientos sobre la arquitectura, sobre los edificios, de determinados revestimientos de determinada época, no de todos los revestimientos de toda la arquitectura. Pasaría a esta imagen para iniciar el tema y lo quiero hacer casi planteando algunas preguntas, algunas reflexiones para un poco ir centrándome en al lugar al que quiero llegar. Anteriores al siglo XX existen edificios que han sido objeto de intervenciones que, suponiéndoles a los edificios una amplia trayectoria de vida, pueden no haber sido sometidos a intervenciones dramáticas. Quiero decir, edificios que son pintados con pequeñas intervenciones, a lo largo a lo mejor de 70, 80, 90 o 100 años, el edificio no se transforma notablemente, porque la pintura no parece una intervención dramática que modifique esos edificios. Y pregunto, ¿o sí? La fotografía histórica, esta es una foto de, no sé si de finales del siglo XIX o XX, si pensamos que todos esos edificios han desaparecido, no es el caso al menos de uno, la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, que está a la izquierda. Decía, si pensamos que todos han desaparecido y queremos hacer una valoración, queremos acercarnos a cómo era la imagen de Arrecife, y esos edificios, insisto, han desaparecido, nos quedamos solamente con una imagen fotográfica, con lo cual vamos a tener que apelar a esa imagen para establecer cómo era la ciudad. Pero si hay edificios que permanecen, a los que nos podemos acercar y hacer algún tipo de aproximación material al edificio, a lo mejor resulta que la imagen que nos devuelve la fotografía antigua
no plasma la realidad de aquel momento, sino un instante, porque podemos contrastar si lo que hay hoy, lo que ha llegado hasta hoy de esos edificios es exactamente lo que había en esa foto o no. O sea que vamos planteando de momento algunas incertidumbres. Tenemos una idea de la arquitectura insular, primero porque la miramos, la vemos, la contemplamos, o porque hay libros publicados, está todo publicado prácticamente sobre la arquitectura insular, donde nos hablan de los materiales que está compuesta, la distribución, los recursos estéticos utilizados. Prácticamente está todo dicho. Y vuelvo a plantear otra pregunta, o no, o otra incertidumbre, otra reflexión. Y si las cosas no fueran como creemos que son cuando miramos la arquitectura de Lanzarote, y si resulta que nos hemos perdido algo y son de otra manera, es a lo que quiero llegar. Hemos pasado probablemente por los datos, por la observación de estos años de la arquitectura insular, hemos pasado probablemente desde finales del 19, principios del 20 hasta hoy, pensando que los edificios en la isla son de una manera. No hablo del volumen, no hablo de los recursos ya conocidos, sino de su apreciación primera, cuando pasamos delante de ellos, cuando atravesamos un paisaje, cuando pasamos por la ciudad de Arrecife o por el conjunto histórico de la villa. Pensamos que son de una manera y a lo mejor nos llevamos una sorpresa porque resulta que son de otra que nos puede sorprender. Si les digo que eso es una esquina, me van a matar, porque efectivamente es una esquina. La Pongo es una esquina situada en el entorno de la plaza de la iglesia, de la Plaza de las Palmas, la iglesia de San Ginés. Para mí es importante porque miré mucho primero esa esquina antes de entender algunas cosas que pasaban. Si yo le pregunto a cualquier persona, a lo mejor no dedicada al mundo de la historia o de la investigación, que ve ahí, pues mira, debajo de la capa de pintura se aprecian las piedras de la esquina, los sillares, cómo está amarrada esa esquina. Pero puede que eso que ven ahí no sean los sillares de la casa, no son las piedras de las esquinas. Y sigo avanzando. Y para avanzar vamos a hacer un viaje corto por algunas ciudades europeas y españolas, pero es necesario hacer este viaje. Eso es... La mayor parte de las fotos son mías, excepto 3 o 4, que he necesitado acudir a otras fuentes para sacarlas, no sé la autoría, pero he necesitado para poder ilustrar esta charla. Eso que ven ahí en ese edificio no es pintura, no es piedra, es otra cosa. Eso que ven ahí no es pintura. Eso que ven ahí, muy interesante, muy correcto, me parece magnífico, no es pintura. Está trabajado sobre una superficie plana, pero podríamos pensar que es algún tipo de mural, no es un mural. Eso que ven ahí, lo mismo. Esto es en Zúrich, también pasa exactamente lo mismo. Y aquí ya podemos empezar a acercarnos a una situación. Durante toda la historia de la humanidad, el ser humano se ha acercado a las piedras, a las cuevas, no solo pintaba, también marcaba sobre los paramentos, sobre las piedras. Marcaba con una piedra de sílex, marcaba con otra piedra y dejaban marcas en el territorio. Los arqueólogos saben mucho de eso. Esa técnica es una técnica que es esgrafiado, y se esgrafía siempre sobre superficies duras y se dejan marcas sobre superficies duras. El esgrafiado como técnica pasa a denominar a esta técnica sobre los paramentos de los edificios. Estamos viendo soluciones de esgrafiado. Son marcas sobre el edificio y ahora les cuento brevemente cómo se ha hecho a lo largo de la historia en el resto de Europa. Ahí ven, por ejemplo, en la parte izquierda, no, la flecha no va al caso, no se ve aquí, pero no hay el cursor. En la parte de la izquierda ver el muro de ladrillo y en la parte de la derecha, pues con pérdidas parciales del revoco, lo que es el esgrafiado. Estamos hablando de que se construye una casa, se levanta una pared, son soluciones que eran interiores o exteriores, con muy variados recursos estéticos.
figuras, falsas arquitecturas, elementos arquitectónicos, muy variados. Se revoca el muro con un mortero de cal y arena, que normalmente, depende de las culturas, depende de los lugares, se le aplicaba un color. Podría ser negro, normalmente era negro, mezclando ceniza con el mortero de cal. En otras culturas es de otro color. Sobre ese mortero que nivelaba la pared, en este caso es de ladrillo, podría haber sido de piedra perfectamente, se aplicaba una segunda capa del mismo mortero de color. Tiene sus procesos de secado, no son, hay que esperar a que pase determinado tiempo, no tiene que secar totalmente. Se aplicaba, insisto, esa segunda capa sobre ese mortero que enrasaba el muro. Y por último, una terminación que podía ser también un mortero más fino, sin color, y normalmente era blanco. ¿Qué hacíamos con todo eso? Antes de que secara, se cogían determinados instrumentos y se raspa la superficie. Había que dibujar primero sobre la superficie blanca. Sobre ese acabado en blanco del edificio se colocaban una serie de plantillas, por el método que fuera, y se plasmaba el dibujo que se quería realizar. E inmediatamente, con una rasqueta, ayudado de plantillas, se iba haciendo saltar la superficie blanca. ¿Y qué salía? El mortero subyacente, que podía ser negro o de color. Y así se iban estableciendo pues, todo ese ornamento que ustedes aprecian ahí. Esto es en Bratislava. Ven los restos entre toda esa maraña de publicidad, el esgrafiado sobre ese paramento. Ven ahí, esta creo que es en Barcelona, sí, exactamente, en la ciudad de Barcelona. Y aquí hago una precisión. El esgrafiado parece que se documenta en Europa al inicio del siglo XVI. Italia, Alemania y los países de la esfera de Alemania, Polonia, Checoslovaquia, etc. Y se desarrolla en cada país con manifestaciones diferentes, digamos que casi regionales. Desde el Renacimiento, en los siglos siguientes, se sigue haciendo esgrafiado. No en todos los países europeos, pero cuando llega a España se va localizando en la zona mediterránea, Barcelona, Andalucía, en Extremadura hay enormes muestras de edificios esgrafiados, Segovia tiene importantísimas muestras y también Portugal. Ahí seguimos viendo algunas muestras más. Hay una fecha del edificio, de la época en que se hizo y que se enmarcó en el esgrafiado, que es 1781. Ahí la contaminación, el paso del tiempo, ha oxidado los paramentos y hay casi una homogeneidad. No se aprecia el contraste de los fondos que habían saltado con la rasqueta aquella con la que se levantaban y en la superficie blanca, ya no se aprecia ahí. Aquí ya sí se sigue apreciando el contraste entre las dos superficies, entre los estratos, digamos, de las capas de los esgrafiados. Y aquí estas fotos no son mías, es para hacer una precisión. Todos los esgrafiados tienen ese origen renacentista. Parece que cuando llegan a España los autores que hablan de esgrafiados no se ponen de acuerdo, porque en el siglo XII ya se hacían esgrafiados. Yo ahora me pregunto si los esgrafiados renacentistas del siglo XVI tenían que ver con los mudéjares o los artistas italianos y luego alemanes sacaron una cosa en su proceso de creación y no se fijaron en lo que había. O era muy viajado y efectivamente lo conocieron y lo trasladaron a sus intervenciones. En España habrá zonas que tienen esta tradición, esta es claramente mudéjar, con lo cual vincularlo a la trayectoria, a la tradición renacentista, pues parece un poco osado. Llegamos a las islas, vuelvan otra vez a aquella esquina de antes, cubierta con una capa de pintura, y nos movemos por Tenerife. Aquí aparece un esgrafiado. Eso que ven ahí en la parte central es un esgrafiado, solo que ha sido pintado con una capa de gris. Ya no tiene aquel contraste de las zonas de rejuntado de esos falsos sillares en blanco con los fondos del color del mortero de cal que habíamos hecho saltar. Se ha unificado por una cuestión estética, por una cuestión de moda o porque alguien no apreció el valor de lo que había en ese inmueble.
Aquí añado, no tengo imágenes, en La Palma tiene un repertorio importantísimo de edificios con esgrafiados. La diferencia, que esos esgrafiados están a la vista, nunca han sido ocultados con capas de pintura, como sí sucede en el caso de esta imagen de la laguna. Esto es en Tenerife también, ven ahí en la parte superior, mezclado con ese paramento donde se ven las cabezas de las piedras, en el marco de la ventana, una zona también esgrafiada. Aquí ven en la izquierda, pasamos a Fuerteventura, ese inmueble. A mí me resulta ese esgrafiado un poco tosco, la imagen no es buena, y no sé tanto si es un esgrafiado o es una obra de albañilería que pretende simular la estética del momento en que se trabajaba y los artesanos no supieron trasladarlo. No tengo muy claro si es un esgrafiado o es una obra de albañilería que no tiene que ver con hacer saltar aquella capa final de blanco. Y el de la derecha es un edificio desaparecido en la calle Real, unos edificios muy interesantes que hubo en la calle, muy similar al de Fuerteventura, donde volvemos a apreciar los esgrafiados en la esquina cubiertos. Si comparamos con todo lo que vimos de Europa y de Barcelona, en Canarias estamos siendo un poquito más parcos en nuestras manifestaciones artísticas. Nos hemos casi limitado a algunos recursos ornamentales o decorativos y en reproducir falsos sillares sobre las esquinas de los inmuebles. Y vuelvo a la esquina, la vuelven a ver aquí a la izquierda, y la imagen de la derecha, que es una esquina de un inmueble, está en Mazdache, en un edificio en ruinas, es imponente la ruina, queda prácticamente levantada esa esquina sola, con ese esgrafiado que ocupa pues, el equivalente a lo que serían 4 plantas de un edificio normal hoy, 3-4 plantas. Está sin intervenir, nunca ha sido intervenido, más allá de que pueda tener algún poco de pintura blanca sobre las zonas claras para realzar el contraste de las zonas levantadas sobre las zonas blancas. Es importante señalar una cosa con los esgrafiados. Cuando se hacen, tendríamos que hablar de que sería el equivalente hoy a un mortero monocapa. Esos revestimientos que los hacemos en edificios con piedritas pequeñas mezcladas con algún aglomerante, las fijamos sobre la pared y evitamos hacer mantenimiento. No pintamos, la lluvia lo barre y no pasa nada porque envejece muy bien siempre que no se desprenda. El esgrafiado le pasa absolutamente lo mismo. Cuando se hace para no ser sometido a ningún tipo de tratamiento posterior. La persona que ejecuta el esgrafiado, el dueño de la vivienda que tiene el esgrafiado, cree que el esgrafiado se va a mantener eternamente sin necesidad de ningún mantenimiento, sin ninguna capa de pintura. Con lo cual, a lo largo del tiempo, los morteros de cal también envejecen, amarillean ligeramente, y lo que inicialmente puede ser un edificio blanco, todos estos edificios, su vocación es blanco con las esquinas resaltadas, pues va amarillando con el tiempo y casi integrándose en el color de la tierra, en el color del medio. Esto está en Güímez, ya no está así, prácticamente la mitad está en el suelo, ha desaparecido. Es una vivienda curiosa porque siendo probablemente de la segunda mitad del 19, casi toda ella está hecha con toba volcánica, no piedra, sino el mortero amalgamado por los calor, los cantos que le llamamos a veces aquí, a veces llamamos canto a la piedra y a veces llamamos canto a la toba volcánica. Este edificio prácticamente está hecho en toba, ha resistido muy mal el paso del tiempo y se ha deteriorado mucho y lleva muchos años abandonado. Esta es la imagen con la que quiero que se queden. Por lo que vamos a ver con posterioridad, todos los edificios, muchos edificios, una gran mayoría de edificaciones en Lanzarote han disfrutado en algún momento de su vida de esta imagen con esquinas tratadas con esgrafiados. ¿Por qué han desaparecido? ¿Por qué no las conocemos? ¿Por qué nadie ha hablado de ellas en los libros de historia? La gente que ha hecho investigación, ¿por qué no habla de ellos? Porque todo el mundo las ha pintado. Han desaparecido de nuestra vista. Y si retomamos la imagen primera de la vista de la Marina de Arrecife, del frente donde aparecía la Casa de la Cultura, en ninguna de las fotos que yo he consultado desde finales del 19 a lo largo de las primeras décadas del 20, apenas aparece ni un solo edificio con los esgrafiados. Ya entonces, a finales del 19, desaparecen de la vista de todo el mundo. Es probable que el mantenimiento fuera muy difícil,
que las personas decidieran que aquello envejecía de manera muy rara, que querían sus casas en estado de revista, y al final le tuvieron que aplicar la mano de cal y blanquear los edificios. Aquí tenemos una zona más cercana, y aquí la Casa de la Cultura, de la que, con la imagen con la que nos quedamos, esta es anterior a la restauración, aquella que duró una eternidad, y su última imagen fue todo el edificio en blanco. Pero esto apareció bajo la capa de pintura en el lateral del callejón de la Casa de la Cultura, esgrafiado en el paramento. Y aquí vemos lo que apareció en el lateral de Correos, el encuentro de los dos edificios de la Casa de la Cultura con Correos. Aquí vemos varios tiempos. Un tiempo es el ancho de ese esgrafiado, que corresponde probablemente a la época de construcción del edificio, que puede ser de la primera mitad del siglo XIX. Ustedes ven en la mitad del esgrafiado una mancha en gris que la recorre verticalmente, un poco más oscura. Esa es la intervención que se hizo para ocultar el esgrafiado, y es la que aparece en la foto inicial, donde aparece la vista de la Marina de Arrecife. Aparece a la derecha un ocre, que es un momento en que el edificio se pinta en ocre, y aparece todo ese gris claro con ese falso canto para evidenciar un falso volumen en ese esgrafiado, que fue posiblemente el último aspecto que tuvo antes de ser ocultado, porque ya no pudieron resistir el mantenimiento del edificio. Pintaron el esgrafiado, cosa que nunca se hace. Pintaron el esgrafiado en un gris claro y el borde, toda la llaga en blanco, y el borde en un gris oscuro para evidenciar el volumen, que fue lo que se reprodujo en esa imagen. El último aspecto del esgrafiado antes de desaparecer, a finales del siglo XIX o mediados del siglo XIX, de la vista de la ciudadanía. Les voy a poner una secuencia de imágenes. Ahí a la izquierda, esgrafiados ocultos en la casa parroquial en Yaiza. A la derecha creo que es en Magues, ven las piezas triangulares en la parte, en este caso, superior del edificio, esgrafiados. Ven ahí a la izquierda, no recuerdo esa imagen de dónde es, la de la derecha es de Aría. Ven ahí a la izquierda y a la derecha son de Aría. Y en Arrecife hay una muy similar a la de la derecha. Esos círculos están en la parte superior y se ven acompañados por falsos sillares en los laterales del edificio. O sea que imaginen ya la fachada imponente, no es una casa blanca, es una fachada con una apariencia imponente, con esas falsas canterías pintadas en las esquinas y enlazando todas las canterías una serie de círculos, también con ese fondo que el esgrafiado en Lanzarote no solía ser negro, yo no conozco ninguno negro, sino todos de color terroso. No sé si era fruto de la mezcla de mucha arena con el mortero de cal, de ese primer sustrato que se hacía, de ese primer revoco que se hacía en el muro, o también porque el tiempo también pinta, y en una isla ventosa como esta, con mucha tierra, en una superficie tan rugosa, se va impregnando de la tierra y va patinando esa superficie rugosa y se van oscureciendo casi con el color de la tierra. En la izquierda esto es en una vivienda en Yaiza, miren cómo se aprecia el esgrafiado en toda la superficie blanca y cómo al saltar la pintura aparece un poco de negro porque son esgrafiados que fueron reforzados de negro, son capas superficiales de color que no están impregnadas en el mortero subyacente. Y la de la derecha una casa en la calle Luis Morote, me parece que es. Esta casa está en obras, es la librería Lazo, empezaron las obras hace 2 días, se va a rehabilitar, a restaurar o a no sé qué, no sé lo que van a hacer con ella, pero se llevarían una sorpresa los propietarios y no sé si el arquitecto, si no lo conoces, con ese esgrafiado que aparece en la parte superior derecha. Ese edificio fue blanco, con un esgrafiado imponente, uno a la derecha y otro a la izquierda. Sacar esos falsos sillares le va a dar una potencia al edificio absolutamente impresionante. Este es el mercadillo en la calle Real, tiene esgrafiados en toda esa parte superior, posiblemente la planta baja ha sido intervenida y picada en algún momento, con lo cual aparecen evidenciados solo en los laterales de la parte superior. Otro edificio impresionante, que si se sacaran los esgrafiados adquiere una dimensión desconocida para lo que
pensamos que es la imagen de la arquitectura lanzaroteña. Esto es en la calle Pérez Galdós, en un lateral de un inmueble. Miren cómo se ve perfectamente el esgrafiado. Esta es la parte superior de un edificio colindante, en la misma calle Pérez Galdós. Ya son, no llega a las dimensiones de un sillar, son piezas rectangulares, tendrán 30 centímetros por 10 o así, y una secuencia de ellas a todo lo largo que enlazan también con esos falsos sillares en los laterales del inmueble. Esto lo conocen en la calle Coronel Benz, la calle del Instituto Viejo. Miren cómo aparece falsos sillares esgrafiados en la parte izquierda de ese inmueble. Miren cómo aparece en Aría, en la plaza, en la segunda altura de un inmueble, esos esgrafiados. Aría es muy importante en esgrafiado. Y no tenemos nadie, una imagen de Aría, ahora sé que han sacado algunos, que se están preocupando personas en rescatarlos, que ya tienen alguna información, pero de manera general Aría daría una sorpresa si de repente el ayuntamiento toma una iniciativa de intervenir sobre los inmuebles y simplemente limitarse a limpiar las fachadas y sacar las capas de pintura de las mismas. Esto lo conocen, es un bar de copas en Arrecife, me parece uno de los edificios más importantes de la ciudad, bastante recuperable, aparecen esgrafiados en la parte lateral, ahí apenas se ven, si se acercan, con la luz del día arrasante, verán que los apreciarán el dibujo de esas cuadrículas perfectamente. En la calle Coronel Benz, los restos de una demolición, como quedó el esgrafiado, en ese límite entre que los muros son compartidos entre dos propiedades y no se puede tirar porque se le cae la casa a la propiedad. Aparecen esgrafiados. En el almacén, José Betancor, aparecen esgrafiados, curiosamente, en la esquina derecha. Esto es la intervención antes de ocultarse, que también se pintaron de gris para potenciar la presencia de esos esgrafiados, porque simplemente se deterioraron. Fue una sorpresa. Yo sabía que estaban porque me he convertido ya en un penado de las paredes. Me voy acercando a todas las paredes a la hora conveniente a ver si hay algún relieve que evidencie esgrafiado. Yo sabía que había, hablé con el Cabildo, se hizo esa cata, se ha quedado ahí. Es muy difícil recuperarlo. No he pensado en ello, es muy difícil porque está muy degradado el mortero subyacente, está pulverulento. Pero que sepan que ese edificio estuvo esgrafiado. Con lo cual empezamos a tener una imagen muy curiosa de lo que va pasando en la isla, no hablo de la ciudad sino en la isla. Esto es la casa de los Carrascos en San Bartolomé, esgrafiados. En la fachada no hay, porque la fachada seguramente fue intervenida y reconstruida posiblemente a principios del siglo XX, 1920, 30, por la tipología que tiene. Eso aparece en una de las esquinas del inmueble. Esto aparece en la pared de los aljibes, de la misma casa de los Carrascos. Esta casa de la izquierda es en Mazdache, la de la derecha en Tías. Esta de la izquierda creo que también es Tías. La de la derecha puede ser Mazdache. La de la izquierda es la gran esgrafiado de Mazdache, de la casa en ruinas imponente que aparece por allí. A la izquierda, a la derecha, aparece una manifestación, yo creo que es heredera de los esgrafiados, aunque convivieron en el tiempo, en el siglo XIX, pero es la herencia que nos deja el pintar las esquinas. Aquí aparecen otros elementos esgrafiados ya de otra naturaleza, que tienen su representación en otras culturas, aparecen en Irlanda, en España, en 1000 sitios, ese tipo de flor, y combinada con los falsos sillares de las esquinas. Esto es en Aría, de nuevo los círculos con la esquina. Es importante reseñar que hay un par de repertorios diferentes, donde en uno se evidencian los sillares separados por las llagas blancas y todos los sillares de las mismas dimensiones, excepto el último que puede medir la mitad, o sea, uno grande, uno pequeño, alternos, pero todos con la misma textura. Y en otros aparecen elementos intermedios en blanco, que va dando unas características muy singulares. Son un poco más ricos y un poco más cuidados. Ahí tienen otro, ya es guarnición, lo que llaman es la mancha compacta en la esquina que sucede al esgrafiado, y esas crucetas que aparecen en la parte superior. Esto es en tinajo, esto es un muro de una finca, de una vivienda, muy interesante lo que ven ahí. Y aquí ya en cerca, para que vean la textura de la zona rascada frente a la zona bruñida,
que tiene restos de pintura blanca porque alguien intentó hacer un mantenimiento para dignificar su casa porque se le estaba poniendo un poco, pues un poco sucia, un poco amarilla, pues lo que fuera. Pero que la imagen inicialmente, en el momento que se da un mortero tan fino como ese, un enlucido como ese, pues realmente es blanco. Ahí ven otro, muy interesante, más endamero, con esos rombos en la parte superior. Fíjense una casa popular como esta, que puede no decirnos nada, que nos puede gustar por ser una manifestación popular muy original y que prácticamente no quedan manifestaciones como esta casa, pero qué sorpresa nos llevamos cuando de repente nos encontramos que está esgrafiada. Que si a esa casa le levantamos las capas de cal, nos aparece un edificio interesantísimo. Si ya nos gustaba antes en su simplicidad, de repente ahora adquiere una magnitud casi de casa fuerte, casi de torreón. Es impresionante porque además, yo creo que me lo decía Rafael Cabrera, el historiador, que las casas se medían su riqueza por los sillares con los que contaba. Yo creo que pintarle sillares a una casa que posiblemente tenía 20, ponerle 40 era evidenciar casi un síntoma de ostentación. Es una apreciación que yo hago. Esta casa está en la cuneta de Tiagua. Fíjense que carece de absoluto interés, pero ya pueden ustedes ver a la derecha que pasa algo. Es un esgrafiado enorme, importantísimo, de más de 1 metro, 1,20 m, 1,40 m, y miren ahí los restos de la misma vivienda. En la imagen anterior la casa era bastante simple, un poco deteriorada, muy descuidada. Si le sacamos el esgrafiado nos vamos a sorprender con el resultado que va a tener esa vivienda de cara al espectador. Esto es una vivienda en Mala, hoy es un hotel rural. No sé qué decir del hotel rural, más que eso ya no existe. Y ese esgrafiado desapareció con la intervención. Hoy la casa no tiene nada que ver con eso, es una casa moderna, que podía tener 20 años y no los 150 o 100 que tenía el edificio original. Y de repente nos encontramos con que los molinos aparecen esgrafiados. Ya no hay donde hacer sillares, falsos sillares, pero sí donde hacer algunas líneas y algunos elementos ornamentales que aparecían también en otros molinos. Y nos encontramos con iglesias. Realmente ninguna de las dos imágenes que ustedes ven aquí, la de arriba más antigua que la de abajo, ninguna es la original. Ese edificio no es así. Ese edificio no fue diseñado para ser así. Pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué hago esta manifestación, esta información? ¿Por qué les doy esta información? Porque cuando se hizo la restauración del edificio, de la cubierta del edificio, en una parte hoy oculta, ese edificio ha tenido sucesivas etapas, de repente apareció eso, en una zona oculta. O sea que la iglesia de San Bartolomé fue esgrafiada. Si estaba esgrafiada la parte posterior, estaba esgrafiada la fachada, por muy sillar que tenga y por mucho que nos gusten los sillares del inmueble, verlos a la vista como un elemento de nobleza del edificio. Yo creo que es un error de concepto intervenir con esos criterios. Esto es la iglesia de San Roque en Tinajo. Tiene esgrafiados y son de los más grandes que yo he visto. Están ocultos. No se atrevieron en aquel momento a sacarlos. Yo lo sugerí, en aquel momento yo estaba en el Cabildo como inspector de patrimonio, pero se atrevieron porque era muy llamativo que de repente todos los templos de Lanzarote eran blancos, solo blancos, y que alguien dijera, vamos a sacar las cosas de las esquinas y dejen ser blancos, pues el alcalde debió asustarse y algunos técnicos también. Ahí está, bajo las capas de pintura. Esta es la esquina izquierda, en un lateral, pero en la fachada aparecen también esgrafiados, rotos por una obra de cableado que se hizo en su momento para poner una farola, pero que se pueden reproducir porque el repertorio es muy homogéneo. No sé si voy de tiempo muy pillado. Esto es la trasera de la iglesia de San Ginés. Aunque le sorprenda, la iglesia de San Ginés estuvo esgrafiada, parte de ella, porque la torre tiene los sillares a la vista y en un nivel superior al nivel de la fachada, con lo cual se evidencia que nunca fue para pintarlos encima. Esto es otro tipo de esgrafiados en Tinajo, creo, este también en Tinajo, ya ven ese repertorio, ya empieza a haber casi un proceso de transición entre las falsas esquinas, esas falsas sillares, con la mancha, que yo le llamo guarnición, que popularmente se llama guarnición. Esto es una casa en Yaiza, miren los esgrafiados ocultos. Esto es en Femés, miren los esgrafiados ocultos. Esto vuelve a ser en Tinajo. Esto no lo recuerdo, me disculparán. Fíjense en la parte de la derecha, la que queda oculta, ha sido pintada de blanco, y este debe ser el lateral de la casa. Le dieron más importancia a la fachada, que es la que se vende, la pintaron de blanco porque había que ennoblecerla, y no se preocuparon del lateral, cuando lo importante resulta que es lo que han dejado sin pintar, sin ocultar. El hecho de ocultarlas, como les decía antes, me parece que es la manifestación
lo que hace que nadie hable de esgrafiados cuando hace sus manuales de historia, sus libros de investigación, sus tesis doctorales, porque nadie sabe que están ahí y nadie ha hablado nunca. Esta está en Tías, en las cercanías al ayuntamiento, y esto es la farmacia Tenorio, antes y después. Es un error de criterio pintarlos, pero no es muy difícil recuperar de la Casa Tenorio. Fue una propuesta que le hicimos al farmacéutico, la aceptó de buen grado, no sabía que estaban ahí debajo, y miren la diferencia entre cómo se perciben las dos fachadas. Es que de un huevo a una castaña, dicho de esa manera tan coloquial. ¿Por qué se pintan de gris y no de otro color? ¿Por qué no se dejan el color subyacente? Era muy complicado porque el mortero estaba muy deteriorado. Y se pintan de gris porque nos dimos cuenta de que los esgrafiados, que se habían mantenido bastante obvios, que las familias quisieron mantener el dibujo, los habían mantenido en gris. Los pintaron en gris para diferenciarlo del paramento blanco. Entonces evolucionaron en gris. Nos parecía que un criterio no demasiado burro era pues pintarlas en gris, por lo menos para poner en evidencia la magnitud de lo que la farmacia Tenorio tenía delante. Aquí le hago una apreciación. Esa mancha negra que aparece ahí sobre el esgrafiado es un proceso de abandono del esgrafiado en beneficio de algo que haga que mi edificio siga siendo digno, que se aprecie esa contundencia. ¿Qué hacen? Le dan un brochazo en negro de arriba abajo. Se equivocaron y duró poco. Duró poco porque nada, pues no hay ni una foto con una mancha negra en la Casa Tenorio. Yo no conozco ninguna. Es más, las fotos de la Casa Tenorio que conozco de principios de siglo ya aparece con una guarnición muy estrecha. Esto puede medir 1 metro y la guarnición que la que hablo puede medir 60-70 centímetros, como la de la Casa de la Cultura Agustín de Lago. Voy a ir un poco más rápido, hago un matiz aquí y entro en Teguise haciendo una salvedad. Lo quiero poner en un punto aparte. Es un conjunto histórico, es muy importante, le acaban de dar una distinción como uno de los pueblos más bonitos de España. Yo no lo voy a discutir, pero tengo mis diferencias sobre algunos criterios que aparecen en el conjunto histórico de Teguise. Esto es la Casa Castillo, una de las casas más importantes frente al ayuntamiento más o menos del conjunto histórico. Error de concepto que aparezcan esas esquinas con la piedra vista, pero un alcalde un buen día, siguiendo el título de la charla, le arrancó la piel a tiras a todos los edificios de la villa. Y decidió que lo bonito era sacar la piedra. La piedra es noble, no se hacen casas de piedra, la piedra da una lectura histórica, pero se equivocaron. Y se equivocaron en la Casa Castillo porque se pulieron los esgrafiados que tenía. ¿Y por qué sé que se los pulieron? Porque en la parte que no picaron aparece eso. Y porque en el lateral que no picaron aparece eso. La Casa Castillo tenía esgrafiados. La villa estaba llena de esgrafiados. Todavía quedan muestras en las zonas no picadas por el ínclito alcalde. Este es de nuevo el lateral de la casa. El negro que ven es de la piedra ya desnuda de las agresiones climáticas. Ahí en la parte derecha, por allá de la piedra, se pueden ver un poquito la traza de esos falsos sillares. Esto es otra vivienda diferente en Teguise con los esgrafiados. Ahí ven dos esquinas desnudas de morteros, sin esgrafiados, que probablemente los tuvo. En algunos, insisto, aparece el resto, yo ahí no los he podido comentar, ni siquiera en esa que es una de las viviendas más importantes de la villa. Pero quiero contarles otra cosa. Miren lo que pasa con la desnudez de la piedra. Los edificios de la villa están enfermándose día a día. Hay unas patologías enormes en los edificios de la villa. Se mueren por las esquinas los edificios de la villa. Además de trasladar un concepto equivocado al resto de la arquitectura de la isla, porque en Teguise se lee la ejemplaridad de lo que es un conjunto histórico, que encima lo publicita como uno de los pueblos más bonitos de España, que insisto, me parece que es uno de los pueblos más bonitos que hay, pero que tiene un error de concepto si quien declara el pueblo más bonito es un estudioso de la historia, o un restaurador, o un qué, o sea, no lo sé. Está muy cuidado y tal, pero está descuidado en algunas parcelas como esta. Ese edificio se muere por ahí. Y yo les hago un reto. Cojan la esquina de la derecha y póngansela al edificio de la izquierda. Miren el resto desgraciado en la parte inferior de ese edificio al que le pulieron la piel de la esquina.
Cojan la esquina de la derecha y trasládensela al edificio de la izquierda de la calle Las Flores. Cojan esa esquina, en la misma calle de Las Flores, otro inmueble, y pónganselo encima de esas piedras vistas. Mantenemos el criterio del edificio blanco, pero cubriendo las sillares con un elemento artístico notable, importante, con mucha trayectoria, desde el siglo XII si apelamos a la parte mudéjar, o desde el siglo XVI si apelamos al Renacimiento. Tenemos una historia que no nos merecemos. Cojan esa esquina de la derecha y péguensela a la casa parroquial de Teguise. Y voy terminando. Hablo de las guarniciones y hablo del color. No puedo uno hablar de la piel de la arquitectura y no hacer mención del color. Yo sé que en momentos de la isla ha habido debate entre técnicos, entre las personas, sobre el color de la arquitectura. Y ha habido hasta peleas y pasiones. Voy a dar un paso atrás un segundo para hacer hincapié en un tema que había olvidado, que quería tratarlo sobre aquello del pueblo más bonito o de los pueblos más bonitos de España. Voy a hablar de un tópico como tópico, sabiendo las limitaciones que es carpinterías en verde en Lanzarote. En verde en Lanzarote. Carpinterías en grises, carpinterías en rojo inglés, en verde, en muchos colores, nunca negras. Teguise se ha impuesto que las carpinterías de la villa las están pintando de negro. A mí me parece que tiene que ver con un gusto de la población extranjera, no nacional, española, sino extranjera, con otras culturas, que llega a la villa, se compra una vivienda y no sé por qué pintan de negro, tiene que ver a lo mejor con alguna otra tradición o con alguna percepción de la arquitectura curiosa. Un porcentaje enorme de la arquitectura, de las viviendas de Teguise, tienen las carpinterías en negro, se han vuelto locos. Nunca las carpinterías en Lanzarote han sido negras, han sido de muchos colores, se imponen verdes y grises, y se impone algún rojo inglés, algún tabaco, colores que se han ido perdiendo. Y sobre todo, en mi memoria, quedan colores desvaídos, pero nunca negros. Y Teguise nunca, en ninguna cata de color que se haga, aparecen carpinterías en negro. Yo lo he trasladado a la concejala de Patrimonio de la villa, no sé si será sensible a lo que le conté, para que el ayuntamiento acometiera una intervención de carta de colores que la propia institución puede hacer para cambiar la percepción que se está teniendo de la villa, que a mí me parece muy equivocada, siendo un pueblo muy bonito. Inicialmente, las guarniciones, lo que sustituye, creo yo, aunque insisto, convive con las esgrafiados, lo que sustituye a las esgrafiados, a las falsas sillares, se esgrafía también, o sea, se pela toda la esquina, se pela esa parte, esa curva, ven perfectamente la textura que tiene, pero ya en un paso posterior simplemente se marcan y se pintan. O sea, antes la veíamos con su color del mortero inicial, pero ahora ya hay una herencia de color. Empieza ahí el color. Y reivindico esta imagen por aquello de sobriedad, serenidad, ante lo que chirrían otras imágenes que podemos ver. Y ahí vemos colores que documentamos, que aparecen rojos en distintas gamas, azules en distintas gamas. Esa casa, la Casa Pereira, que aparece ese azul de sustrato, yo tengo mis reservas. Es el sustrato más antiguo, que yo aprecio. Tengo mis reservas por lo siguiente: esa casa es del siglo XX, pero el paramento, si apreciamos al levantar, al rascar un poco la pintura, está tan perfectamente realizado, posiblemente en hormigón, tan impecablemente pulido, que es probable que la casa fuera hecha para que tuviera un color pétreo. Y en un momento determinado, ante una moda que se impuso, yo creo que principalmente en Arrecife, pero también en algunos pueblos, de repente las casas todas eran azules. El mercadillo en la calle Real fue azul. La casa de los Valls en Fajardo era azul. Fue azul en algún momento de su vida, quiero decir. Esta casa puede haberse coincidido en las primeras décadas del siglo XX, que también fuera azul por aquello de las modas y porque la familia se aburrió de tener la fachada en color hormigón o en distintos tonos de color hormigón. Es una especulación, no hay certeza, pero sí de que ese azul está ahí debajo. Este es un ocre de una fachada en el Charco que ya desapareció, este es un ocre oscuro de cualquier otra casa, ese ocre y ese rojo en la otra parte izquierda, ese otro,
Y esta es frente a la iglesia de San Ginés, muy interesante. Si hoy van, verán restos de negro, pero son negros no incorporados al mortero de base. Son negros pintados porque reforzaron en algún momento, la familia, los propietarios decidieron no perder ese dibujo y reforzaron en negro todo el dibujo. Todas esas zonas curvas, esos círculos, muy similares a 2 viviendas de Teguise, yo tengo documentadas 3 viviendas en la isla, y los sillares de la esquina también imponentes. Recuperar esa casa con ese repertorio cromático es absolutamente apabullante el resultado estético, y sobre todo por las diferencias que se marca con el resto del archipiélago. Una nota. En Gran Canaria hay un libro interesante por el trabajo que se hace, que se llama La Casa Vestida, no recuerdo al autor, me disculpan, y en La Casa Vestida se recoge todo el repertorio estético de las fachadas de toda la historia de Gran Canaria. No hay ni un solo esgrafiado, me sorprende porque a lo mejor el autor no conoce que están bajo capas de pintura y simplemente ha ido a lo evidente. Se recogen hasta las casas del Risco con lapas, burgaos, como una cuestión popular, como una manifestación histórica de la evolución de los tratamientos de fachada. Pero no hay en el libro La Casa Vestida ni un solo esgrafiado en Gran Canaria. Es curioso, debe haberlo. Y apelando a Teguise y a la sacada de esquinas, al arrancado de la piel, cómo de repente las intervenciones de Teguise pueden servir de ejemplo, para mí mal ejemplo, para una vivienda importante como esta, que era la casa de don Luis Ramírez, en el Islote, en la Florida, donde dejan las piedras de las esquinas vistas. O cómo de repente ese criterio de piedras vistas nos da esto. Claro, yo me alarmo, cada uno en su casa hará lo que quiera y las ordenanzas tendrán el alcance que tengan y el ayuntamiento no podrá controlar todo lo que se puede hacer en una vivienda, pero me parece que hay ejemplos que perturban, por lo menos perturban, como poner las cubiertas amarillas a 2 aguas, aquel repertorio que Manrique recuperó de determinada arquitectura, que por cierto, yo presumo que cuando Manrique recupera esa arquitectura, que es una manifestación del siglo XVI-XVII, no tiene esgrafiado. Esas viviendas, las que se conocen en Teseguite, había alguna en Tinajo muy interesante, son viviendas que no aparecen esgrafiados, son las más primitivas. Son viviendas blanqueadas permanentemente, con techos de torta de barro, que también hay que calarlas porque si no la lluvia barría todo el barro. Se blanqueaban permanentemente. Ese es el modelo que yo presumo que es el que bebe Manrique para hacer su interpretación, sus nuevos modelos que aportó a la arquitectura, a la nueva arquitectura insular. O vemos esto. Eso existe, yo no quiero ofender a nadie, pero me parece que son conceptos equivocados del valor de la piedra como recurso estético. Me parece muy complicado, muy difícil de entender. Eso de mi casa tiene piedra, mi casa tiene el valor de las casas de Teguise. Es muy peligroso ese recurso. O de repente que pase esto, que hasta el otro día estaba así, como unas ordenanzas permiten. Posiblemente tiene que ver con esa ordenanza que dice se pueden revestir con piedras, con granitos negros, grises, no sé qué y tal, y como la norma es laxa o es difícilmente corsé, pues de repente van y la pintan en blanco, en negro. Con las carpinterías no son amarillas, son doradas purpurinas, y de repente cuando se cansan de esto, hacen esto, y las pintan de naranja. Hoy está naranja. Esto también es la piel de la arquitectura. Entonces, claro, yo no me puedo meter con los propietarios de las casas y no sé hasta qué punto me puedo meter con las ordenanzas. No sé cómo se hacen estas cosas, no tengo ni idea cómo se hacen estas cosas para rebobinar, para reconducir, para serenar, no sé cómo se hacen. Y termino con esto, pero termino con esto por aquello de la serenidad, después de las imágenes anteriores. Esa casa es en la villa, es así, en su simpleza, en su interés. A mí me apasiona esta casa, quizás por su simpleza y porque estoy un poco cansado de muchas cosas que pasan en la arquitectura. Y sí, a lo mejor es interesante hacer alguna conclusión sobre esto de los esgrafiados. La pérdida del oficio. Es un oficio que ha estado ahí desde el siglo II en España, desde el Renacimiento en Europa. En España sé que se restauran edificios, más que restaurar, se rehacen esgrafiados con un criterio histórico, sabemos cómo se hacen, conocemos todo el procedimiento. En Lanzarote el deterioro de muchos esgrafiados, curiosamente unos en Güemes se mantienen impecables después de 100 años y otras están muy deterioradas, pueden tener que ver, los técnicos sabrán, quizás con una aportación excesiva de arena
en el mortero subyacente, puede tener que ver con aguas salobres que degradan el mortero, pueden tener con muchas causas que hace que de repente en Zúrich un edificio de 200 años mantenga su esgrafiado impecable y en Lanzarote uno de 100 no. A lo mejor no es tan importante restaurar los esgrafiados como documentar, medir, catalogar los esgrafiados y empezar a dibujar casas con los esgrafiados que les corresponden y hacer un repertorio. Eso es un libro, es un reto. Yo no tengo tiempo todavía de hacerlo, no sé si lo voy a hacer, pero me parece que es importante que uno no se vaya con esta información, que uno coja esta información y la difunda, que la gente que sea sensible a ella se la meta en el disco duro y trabaje sobre ello. Y de repente empezamos a leer en otra clave la edificación de Lanzarote, empecemos a afrontar, los arquitectos, los invito a ellos, los edificios históricos, no como una rehabilitación, que hay expertos en rehabilitación, sino como una restauración. Y restauradores a lo mejor nos faltan algunos. No cuestiono a nadie, sino digo, vamos a enfrentarnos a los edificios históricos de una manera más respetuosa porque tenemos un repertorio absolutamente alucinante, permítanme esa expresión. Creo que procede como conclusión una revisión de la imagen de la arquitectura insular. No es negativo lo que digo, no echa por tierra nada, pero sí podemos leer que sobre esa tradición del blanco, y digo tradición del blanco porque sí he documentado, no lo dije antes, me faltó eso, que el color, en lo que yo interpreto, donde yo he visto, donde he estado con la rasqueta en los edificios, es del siglo XX. El color aparece en el siglo XX en Lanzarote, con independencia de que en el siglo XVI o XV o XVII pudiera haber algún edificio de color, que lo ignoro porque ya no nos quedan edificios de esa época. Teguise, las razzias bárbaras destrozaron todo varias veces, los edificios se restauraron, fueron incendiados, hubo de todo, con lo cual los edificios que conviven son del XVII hasta ahora. No sabemos qué pasó antes. Mi impresión es que mucho color quizás no había, a lo mejor algún rojo veneciano o alguna cosa así, no lo sé. Pero sí, que en el periodo que estamos hablando, siglo XIX, siglo XX, el color corresponde al siglo XX. No nos confundamos, porque el siglo XIX está lleno de edificios, bruñidas las fachadas, con acabados en blanco, con esgrafiados en las esquinas. Y yo no sé si atreverme a decir que a lo mejor el 90% de las casas, de los muros de casa, de contrafuertes, de tal, estaban esgrafiados. Nos daría una visión más enriquecedora sobre algo que ya conocemos, que es qué impoluta fue la historia arquitectónica de la isla, pero cómo gana ahora aportándole un plus. Y el plus son esos falsos sillares y ese repertorio modesto, pero muy interesante, que no tiene que ver a lo mejor con el de La Palma, y que así, que como pasa en la zona peninsular, Portugal, Extremadura, Segovia o Andalucía, se crean casi escuelas regionales de esgrafiados donde cada uno marca su impronta. Y el que ya es un poco entendido dirá, uy, este esgrafiado seguro que es de... y hasta le pone el nombre de una calle. Y sí termino ahora señalando dos cosas. Pensar en la recuperación cuando no hay protección es un absoluto absurdo. Hay instrumentos de protección, ha habido mejores instrumentos de los que hay ahora. La ley del 99 de patrimonio, ley de patrimonio histórico de Canarias, del año 99 creo que es, posiblemente era un buen instrumento porque era una ley proteccionista. Una ley de patrimonio no se puede hacer para que haya aprovechamientos urbanísticos, tiene que ser para proteger. Y en esa ley abarcará lo que la ciudadanía, lo que la población, lo que las autoridades quieran proteger. Y lo que no quieran proteger, que hagan lo que quieran. Pero lo que tiene que ser objeto de protección, que una ley acoja, tiene que tener no aprovechamientos urbanísticos, insisto, no que se le pueda hacer una o dos plantas encima, sino que tiene que ser protegida. Cuando un bien se protege es por algo. Cuando se decide protegerlo es, nos ha llegado así, queremos que siga siendo así y tenemos que nuestros herederos disfrutarlo de esa manera. ¿Qué estoy diciendo? Que la capacidad de transformación de un inmueble que es protegido por cualquier instrumento de la ley, se ha agotado. Los recursos creativos de los técnicos para los edificios históricos que queden para aquello que sea susceptible de hacerlo, pero no para los edificios que tengan una protección que impida ese diálogo que gustamos llamar todos cuando uno se enfrenta a una intervención en un edificio. Insisto, un edificio protegido se agota la capacidad de transformación.
se protege en ese instante y en ese instante lo que se puede hacer es restaurarlo, devolverle el esplendor, pero empezar a incorporarle elementos que son ricos de por sí, porque mira que hay intervenciones interesantísimas en edificios históricos muy rompedoras y muy modernas, lo comparto, pero si hablamos de un edificio protegido para ser heredado, para ser legado a las siguientes generaciones, no puede ser posible que no sea leído, no puede pasar eso. Lo dejo como reflexión. Y cuando hacía referencia a la Ley de Patrimonio de 1999, hoy tenemos una Ley de Patrimonio Cultural que sustituye a la Ley del 99 de Patrimonio. Y no puede ser que una ley que pretende sustituir a otra no la mejore, sino que la empeore. Yo no digo que sea muy mala ley, digo que hay artículos que se han hecho a mala hostia. Digo que hay artículos que se han hecho para los empresarios de la construcción. Y advierto, y perdonen el tono de autoridad, es más una queja, los conjuntos históricos de Canarias corren un enorme riesgo con la nueva Ley de Patrimonio Cultural que, y voy a hacer una afirmación quizás un poco ofensiva, el gobierno anterior perpetró. No se puede decir que la hizo, sino que es perpetrar una ley con fines absolutamente espurios, que es que las empresas de construcción se hagan con los conjuntos históricos de Canarias, donde desde este mismo momento, la ley está aprobada, pueden empezar a salirle segundas y terceras plantas a la villa. Si eso es lo que queremos, si no queremos eso, esa ley no nos sirve. Y alguien tendrá que hacer algo, y se hace de manera muy sencilla, cogiendo una docena de artículos de esa ley, que en conjunto no tiene por qué ser mala, reescribirlos o eliminarlos. Yo creo que reescribirlos y quitar esas puntillas que permiten determinadas intervenciones sobre lo más valioso de una comunidad, que una de las cosas más valiosas que es su patrimonio histórico. Espero no haberlos aburrido, les agradezco su atención, muchas gracias a la Fundación. Sí, vamos a ver, tenemos algunas preguntas para Alicia en primer lugar. Y una plantea, ¿qué podemos hacer para obligar a las grandes superficies, supermercados, etcétera, que no queremos plásticos en las frutas y en las verduras? ¿Qué podemos hacer? A mí se me ocurre lo de presión social, lo que decía un poco, que si no lo compramos, esperamos que no lo produzcan. Es difícil porque a veces uno se ve, por falta de tiempo, casi obligado a comprar esas cosas que vienen en plástico. Yo a veces no me gusta poner ejemplos y decir cosas que pueden ser utopías para una familia grande, como yo compro las cosas a granel, pero entiendo que a veces la logística es complicada y los precios a veces también son complicados porque es más caro, aunque parece ilógico, es más caro lo a granel que lo que viene empaquetado, ¿no? Que tendría que ser al revés. Pero bueno, creo que ya se está haciendo eso, un poco de presión social, que se ha tomado conciencia y, por ejemplo, en algunos supermercados sí que están las bolsitas, ya han quitado las bolsas de asa, pero seguían, y a mí me preocupaba mucho el tema de las bolsas transparentes, ¿no? Que al final es como quitamos las de asas, pero la fruta la seguimos poniendo en esas bolsas que para una tortuga le da igual que sea la bolsa de asa o la bolsa transparente, se va a asfixiar igual. Entonces, al final lo que sí hemos visto, que como la gente empezó a pedir que quitaran esas bolsas, han puesto, por lo menos en Spar, creo que es, unas bolsas como de rejilla que sustituyen porque se ve la fruta y las puedes pesar y no es problema. No sé, creo que eso se ha hecho, digamos, por la presión de la gente que lo pide. A mí se me ocurre eso, porque realmente creo que por propia iniciativa es difícil, lo que decía, ¿no? Que los productores de plástico quieran quitar esos productos del mercado. Entonces, vamos a tener que ser nosotros los que rechacemos esos productos con el fin de que no los vendan y los produzcan más y que no se produzcan 500 millones de toneladas de plástico al año. Sinceramente creo que es la única solución que veo. También plantean una pregunta para Manolo. ¿El esgrafiado se asocia a clase social? Las viviendas
las viviendas populares, todas, muchas. Yo he conocido, ya en ruinas, un pequeño inmueble en la zona de la Florida. Era un inmueble pues diría, de aparceros, de medianeros, con las dependencias mínimas, con las esquinas esgrafiadas. Los edificios de Arrecife, en la calle Coronel Benz, viviendas populares, muy sencillas, esgrafiadas. Todo el mundo se apuntó al esgrafiado, porque una manera de ennoblecer posiblemente su vivienda. Por aquello que contaba de a más sillares, más poder tengo. Un recurso curioso, muy bonito, y que le da una dimensión diferente. Nadie se resistió al atractivo de esgrafiar en sus fachadas falsos sillares. Nadie, absolutamente nadie. Bueno, otra pregunta para Alicia, y esta va en torno a los glifosatos. ¿Por qué el gobierno de Canarias no prohíbe el uso de glifosatos de Monsanto en usos, por ejemplo, las corporaciones insulares en colegios, etcétera? ¿Por qué no lo prohíbe? La verdad que no es mi especialidad el estudio de contaminantes químicos. De hecho, me tuve que estudiar todos los contaminantes químicos, los 81 contaminantes que analizamos en los microplásticos, porque no soy química. Entonces les puedo hablar de los que estudiamos, sí que un poco estoy al tanto de la situación y no sé por qué no se prohíbe, pero supongo que se prohibirá como todo, porque ya están apareciendo datos. En este sentido me parece fundamental la investigación, es decir, cuanto más investigaciones, estudios científicos aparezcan demostrando el potencial peligro. Y por eso hablaba de Rachel Carson, que me parece como un ejemplo a seguir, ¿no? Es decir, la ciencia tiene que servir para estas cosas. Cuantos más datos, lo que tenía Rachel Carson es que todos sus datos, o sea, era una científica muy rigurosa, muy estricta. Si hay algo, a pesar del acoso que sufrió por todo, por ser mujer, soltera, científica, le dijeron de todo. Pero sin embargo, no pudieron ir contra sus datos. Era muy, o sea, todos sus apuntes eran muy estrictos, muy rigurosos, con lo cual ahí me parece que está la fuerza de la ciencia para que se prohíban estas cosas. Desde el momento que se vea el peligro real, pues lo prohibirán, pero si no, no podemos hacer nada. Entonces, lamento no responder a por qué el gobierno no la prohíbe, pero no lo sé. Para Manolo, ¿existía una marca o escuela de esgrafiado como existió con los canteros medievales? Es que no está documentado. Yo no he leído en ningún sitio a nadie, más allá de que alguna persona, quizás experta en compilar información de otros autores y se hace un libro donde dice, pues tal casa está esgrafiada, pero como técnica general, voy a decir universal en el ámbito de Lanzarote, yo no conozco nada publicado. Nadie ha escrito nada y si está escrito no lo hemos descubierto o yo no lo conozco. Y además ha pasado tanto tiempo desde que se hizo el último, que el último es del siglo XIX, lleva 100 y pico años ocultos, que ya es que ni idea. Para pensar que hay escuelas, deberían haber maestros que esgrafiaban, que iban rulando por ahí, porque hay muchos que tienen una factura muy similar. Y hay otros que posiblemente no echaron mano de expertos, sino que se lo hicieron ellos, como aquel que les contaba de Fuerteventura, que yo decía que no sabía si era una esgrafiado o una obra de albañilería. Aría tiene algunas singularidades en sus esgrafiados que a mí me parece que no son de grandes maestros del esgrafiado. Son un poco con poca habilidad, vamos a decir. Complicado decirlo, yo no conozco documentación. Podía haber una familia que se dedicara a ello, podía haber un grupo de personas. No creo que se construyera tampoco de forma masiva en la isla y que la secuencia de construcción era una isla que no era particularmente rica, no era para tener a los obreros a destajo todos los días levantando casas, lo dudo mucho. Con lo cual, con que una familia se dedicara a ello, podía ir circulando distintas personas por la isla. Oye, que María, vente que me hagas algo, que vengas a la Vegueta que me hagas algo. Desconozco. Y el lenguaje ustedes ven el que es todo falsos sillares. No hay flores de lis, no hay tulipanes, no hay nada más que los círculos, algunas poca cosa. El repertorio es muy, muy limitado, aún así, muy interesante. Me parece enormemente interesante. También para Alicia, plantean si es posible reducir la fibra sintética en el mar utilizando algún filtro, en este caso para las lavadoras.
Y también sigue comentando si existe algún tipo de filtro ya en el mercado al respecto, ¿no? Hay unos filtros sí que se ponen en la salida de las lavadoras que se pueden utilizar y que yo no los he conseguido aquí, pero sí que existen. Pero de todas maneras, bueno, sería cuestión de poner en todas las lavadoras esos filtros, pero los estudios que hay en las depuradoras es que con un tratamiento secundario o terciario se reduce hasta el 98% de las fibras que se vierten al mar. Entonces creo que es muy importante, además no solo por las fibras sintéticas, sino porque los vertidos tienen un montón de estos contaminantes químicos que al final luego se ven en esos microplásticos, en las paredes de los microplásticos. Creo que es más importante que se tomen medidas a nivel de las depuradoras, es decir, ni un litro más de agua sin depurar al mar. Entonces, puede ser una solución para las fibras sintéticas, pero no es una solución para otros contaminantes que llegan al mar. Para Manolo, plantean la utilización, antes lo nombraste, la utilización de lapas incrustadas en algunas fachadas. ¿Qué función cumplen? ¿Se lo puedes explicar un poco? La parte decorativa, cuando hacía mención al libro de la Casa Vestida, en Gran Canaria, lo utilizaban como un recurso decorativo, llenar la fachada de caracoles, de lapas, de burgaos y tal. En Lanzarote aparecen como un elemento más de los morteros de cubrición de los muros. Dentro de aljibes, yo no sé si eran marcas de agua, de si llego hasta aquí en esta lapa tengo tanto cantidad de agua, si llego a la segunda lapa, a la tercera lapa, dentro de los aljibes aparecen. Aparecen no en exterior. En Fuerteventura he visto algún horno de pan cubierto, no sé si eran mejillones, no lapas, mejillones. Y en Lanzarote se utilizaban en la construcción de los edificios sobre la tablazón. Echabas la viga, echabas la tablazón, la cubrías completamente de lapas como protección de la madera, y sobre la lapa el barro, la mezcla de barro y paja o lo que fuera y tal, o un mortero de cal. Con lo cual, cuando se podrían los techos, por así lo descubrimos en alguna ocasión, se podría una tabla, se caía la tabla y nos encontrábamos las lapas pegadas a la zona del mortero. Un aislante, pienso yo que era, para evitar que la humedad llegara directamente a esto. Pero como recurso decorativo, más allá de lo que les he contado, yo no conozco, pero sí en Fuerteventura, alguna solución de esa característica. Para Alicia, en una economía de consumo, ¿es posible sustituir el plástico? Es posible reducirlo mucho. O políticas de corrección, sí. Es posible reducirlo mucho, sobre todo el plástico de un solo uso es uno de los que más daño causa a los ecosistemas marinos, y ese se puede reducir fácilmente. Es decir, el tema de las bolsas, los envases, hago mucho hincapié en el tema del agua embotellada y de los refrescos, porque es uno de los plásticos de un solo uso que causa muchos daños. Llega muchísimo de este plástico al mar, luego encontramos las tapitas. Coca-Cola es una de las empresas que más contamina los mares, a pesar de su campaña Mares Circulares, que parece que está limpiando el mar de plástico, y realmente es una de las empresas que más contaminan. Tendrían que cambiar su política de producción de este tipo de plásticos, porque ya no tiene sentido. Además, una cosa como irónica es que el plástico, lo bueno que tiene es que se creó para ser utilizado, para que perdure muchos años, y lo estamos usando para 2 segundos. O sea, muchas veces la vida útil del plástico es el vasito que te ponen, bebes el agua y lo tiras. Entonces, esa es la locura, ¿no?, de consumo a la que hemos llegado, y creo que ahí es donde se pueden hacer mayores cambios, creo. Continuando un poco con esa reflexión que planteas, hay otra pregunta que tiene que ver con si eso supone al final un decrecimiento económico, ¿no? Es decir, el que determinadas empresas tengan que sustituir el plástico por otros elementos, si eso es decrecer. Es decrecer si dejamos de consumir, no es sustituir la bolsa de plástico por la de papel, es intentar utilizar una bolsa que la use toda la vida, o bueno, 20 años. Es decir, el otro día me decían, ¿pero qué es mejor? Porque el papel también, el Amazonas. Digo, claro, lo que no es bueno es consumir algo por 2 segundos, por la comodidad de que la uso y la tiro. Ese sistema está obsoleto, no se sostiene,
es lo que hay que cambiar y realmente, como hay gente que te pone el ejemplo, ¿no? Pero bueno, las prótesis, nadie está diciendo dejar de hacer prótesis de plástico. No, o sea, no estamos contra el plástico, estamos contra el uso indiscriminado de cualquier material en realidad, porque a mí que me lo sustituyan por papel, en definitiva es un consumo de recursos desmesurado y que nos está llevando a todo, el cambio climático, y entonces en definitiva creo que lo que hay que cambiar es la mentalidad. Y si tenemos que pues tomar el trabajo de llevarnos una bolsa de casa o ir con nuestra botellita y recargar el agua en cualquier sitio, o a veces dejar de consumir algunas cosas, es decir, las pajitas, vale, ahora hay también alternativas, pero si nos tomamos un refresco con la boca tampoco pasa nada. Entonces, a ver, yo creo que hay cosas que son como de lógica, ¿no? Hemos llegado a unos extremos, pero lo de las pajitas parece de locos, pero en Estados Unidos no te sirven un refresco sin tapa y pajita. Entonces, a mí esas cosas creo que lo que hay que cambiar es la mentalidad. O sea, el modelo de consumo a este que estamos acostumbrados no es sostenible, entonces, pues, o cambiamos o... Una pregunta también para Manolo. Antes planteabas sobre el tema del esgrafiado y la aparición en Europa, en general en torno al siglo XII. Creo que la pregunta está formulada un poco en esa dirección. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegó esto a Canarias, a Lanzarote en particular? Leí hace poco, no lo sé, cuál es la raíz del esgrafiado en Canarias, y alguien apuesta que es de origen portugués. Portugal tenía los esgrafiados que se supone que son de los del siglo XII, no los del Renacimiento, con lo cual podemos pensar que el autor puede tener parte de razón si la presencia portuguesa fue muy significada a lo largo de la historia, podían haber traído ellos ese recurso para acá. Es muy sencillo, pero también lo podían haber traído andaluces, extremeños, porque Canarias ha sido lo que ha sido. Es más difícil pensar que lo han traído de Zúrich. A lo mejor de los catalanes, que a lo mejor tampoco han tenido una presencia en Canarias, y ellos tienen unos esgrafiados muy importantes. En la ciudad de Barcelona hay unos esgrafiados magníficos, en Segovia, pero quizás quien apostaba es porque a lo mejor manejaba una documentación que le hacía pensar, o realmente está documentado que en las viviendas de los portugueses empezaron a desgrafiar. No lo sé, pero parece que esa es la apuesta bastante más cercana a por qué tenemos esgrafiados. No sé, si quieren lo dejamos aquí, si no hay alguna pregunta que quieran formular a viva voz, ¿les parece? Como no hay preguntas, entonces lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por la asistencia al curso, a ustedes, a los ponentes, de verdad, muchísimas gracias. Al final van a tener posibilidad de obtener un diploma, aquellas personas que hayan cubierto por lo menos dos días de los 3 que hemos dedicado, y lo tienen al final, ¿no? Nuestros compañeros los van a ir entregando. Muchas gracias. Buenas noches.